Hola, soy Kim Planas, tu profesor en el Yin Yang Virtual. En los vídeos anteriores has visto que la fisiología empieza con el Yin Yang. El Yin Yang forma parte de la filosofía china, por tanto de la medicina china, y es un código, es algo que no existe en sí mismo, sino es una forma de catalogar los fenómenos y las manifestaciones del universo al cual no tenemos acceso directo mediante nuestros sentidos. Yin Yang es el primer código que debes dominar si quieres tratar a tus pacientes desde la perspectiva de la medicina china clásica. Y el Yin Yang no es el único código de la medicina china, pero sí es la base del resto. Toda la medicina china clásica se construye sobre la teoría de Yin Yang. En este vídeo vamos a hablar de aquello que no te cuentan sobre el Yin Yang. Así que voy a hacer un repaso de aquello que has aprendido en la escuela y en los libros de fundamentos sobre Yin Yang. No me voy a extender mucho porque son conceptos que están muy explicados y muy masticados y los tienes muy claros. Simplemente voy a explicar un poco qué fallos tienen y cómo podemos solucionarlo. Así que la primera cosa que se dice en todos los libros es que Yin Yang, una de las teorías más antiguas de la filosofía china, se habla de que su origen se remonta a la antigüedad, que no se sabe cuándo, y los primeros escritos están en el I Ching, aproximadamente 700 antes de nuestra era. También se dice que que las primeras referencias datan del I Ching. Se dice que toda la teoría, la medicina china sigue esta teoría, cosa que comparto. El cuerpo humano está organizado en base del Yin Yang, cosa que comparto, pero tal vez no de la misma forma. Hay meridianos Yin, meridianos Yang, hay órganos Yin, órganos Yang, sustancias Yin, sustancias Yang, etcétera, etcétera. Además, te han explicado que los caracteres chinos que representan el Yin y el Yang, de alguna forma representan el lado nublado de una montaña para el Yin y el lado soleado de una montaña para el Yang. Es como una alegoría, es una metáfora de qué es lo que significa Yin y Yang. ¿Qué es lo que significa Yin y Yang? Yin Yang también se considera dos fases de un movimiento cíclico. En el universo, los fenómenos se manifiestan de forma cíclica, hay una alternancia. Este cambio cíclico tiene dos puntos opuestos, al que llamamos Yin y al que llamamos Yang. Por tanto, aparecen fenómenos Yin de un lado del movimiento cíclico y fenómenos Yang del otro lado del movimiento cíclico. Y aquí empiezan las primeras tablas de clasificación. Por ejemplo, hablamos de fenómenos Yang, lo que tiene que ver con la luz, con el sol, con la claridad, con la actividad, con el cielo. Todo esto tiene que ver de alguna forma con el Yang. Y asociamos al Yin todo lo que tiene que ver con la oscuridad, la luna, la sombra, el descanso, la tierra, el movimiento hacia abajo. Está bien, pero no te lo creas del todo, porque todo tiene su parte Yin y su parte Yang, como ya sabes. Pero también el cuerpo se divide en función de unas características Yin o Yang. Y, por ejemplo, en la constitución, las personas que son extrovertidas se considera que son más Yang, y las introvertidas más Yin, y las que les gustan los estimulantes o los ambientes estimulantes más Yang, y los que les gustan los ambientes quietos más Yin, etcétera, etcétera. Estos son ideas hacia dónde va, si va hacia Yang, si va hacia Yin, pero en ningún caso debe ser una categorización estricta. Porque en el cuerpo también tenemos Yin o Yang, tenemos la cabeza que corresponde a Yang, el cuerpo al Yin, la superficie al Yang, los órganos al Yin,
tenemos órganos yang, órganos yin, el chi es yang respecto al chi, al yin y la sangre que son yin. Respecto a las enfermedades, las que son agudas son enfermedades yang, las que son crónicas son enfermedades yin, el insomnio, la inquietud indica yang, la fatiga, el letargo indica yin. Todas estas tablas que has aprendido de memoria en tus primeros años de estudio de la medicina china están muy bien, pero el problema es que la tendencia es a catalogar los fenómenos. Cuando ves un fenómeno, te vas al libro y buscas en qué parte de la tabla está. Entonces, al estar en una parte o la otra de la tabla, lo categorizamos como yin o yang. Y esto es el error. Porque si categorizas si es yin o si es yang, pierdes completamente la perspectiva de la relación que puede haber entre estos fenómenos y el yin-yang en general. Cuando quieras catalogar algo como yin o como yang, siempre debes preguntarte, ¿esto es yin o esto es yang? ¿Respecto a qué? Siempre para catalogar algo yin necesitas relacionarlo con algo yang, que sea menos yin al menos. ¿De acuerdo? Entonces, no es demasiado interesante catalogar tanto. También has aprendido las 4 leyes de la relación entre yin y yang, que son la oposición, la interdependencia, el consumo mutuo y la transformación. Estas son como 4 leyes inamovibles que aprendes el primer año de estudios. Voy a beber agua con tu permiso. Vamos a verlas una a una y vamos a ver si tienen algún fallo que podamos solucionar. Por ejemplo, la oposición entre yin y yang. Yin y yang se consideran las 2 caras de una misma moneda. Ma Chiocha decía en su libro, no importa cuál sea la complejidad, todos los signos y síntomas en medicina china pueden ser reducidos a su característica elemental y básica de ser yin o yang. Desde mi punto de vista es un error garrafal. No nos interesa, no te interesa, no sirve de nada catalogar si es yin o si es yang, un fenómeno. Te interesa entender cómo se relaciona este con el resto. La medicina china utiliza esta ley para categorizar los fenómenos naturales en yin o en yang, pero es demasiado simple. Hay muchos fenómenos en los que no puedes escoger si es yin o si es yang. Tienen 2 yin y un yang, 2 yang y un yin. Es mucho más complejo en sí mismo. Corres el riesgo de clasificar demasiado estrictamente un fenómeno que puede tener atributos tanto yin como yang. Y no solo eso, sino que al hacerlo pierdes la perspectiva de la comprensión de la relación que hay entre yin y yang. Te interesa más comprender la relación que categorizar. Bien, la segunda ley de yin y yang es la interdependencia entre yin y yang. Yin y yang son opuestos, como hemos visto antes, pero mutuamente dependientes. Indica que estas fuerzas opuestas excluyen la una a la otra. Dice que no puede haber el uno sin el otro, pero no nos habla de qué relación hay entre ellos. Dice que no puede haber día sin noche, pero no nos dice cuánto dura el día y cuánto dura la noche. En los hemisferios, tanto norte como sur, donde no sea el ecuador, el día y la noche duran tiempos distintos dependiendo de la estación. No nos habla de esto. Parece que diga que son equivalentes, pero no lo son, no son ciertos. No es cierto que sean equivalentes.
el consumo mutuo de yin y de yang. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Se considera que yin y yang están en un estado de equilibrio dinámico que se mantiene por el ajuste de los niveles relativos de yin y yang. Cuando uno aumenta, el otro disminuye para mantener el equilibrio. Cuando el día acaba, el yang disminuye, el yin aumenta, la noche empieza. Cuando viene la primavera, el yin empieza a disminuir y el yang empieza a aumentar. Sin embargo, no siempre es cierto en la clínica. A veces que disminuya el yang no significa que el yin aumente. O que aumente el yang no significa que el yin disminuya. Ante casos complejos, esta ley no es cierta o puede no ser cierta. Hay personas con insuficiencia de yang y al mismo tiempo demacradas. Por tanto, como siempre, escucha la ley, intenta entenderla, pero recuerda que no es una ley estricta y que no se cumple en todos los casos. Pasa lo mismo con la transformación de yin y yang. Dice que cuando cuando uno llega al máximo, disculpa, puede ser yang como yin, se convierte en el otro. Esto está cogido con pinzas. Esto para el día y la noche, para las estaciones, podría hasta cierto punto ser cierto, pero en un paciente no. No siempre es así. Por tanto, no tienes que tomarte esto como una ley. Tiene muchos puntos débiles. Este esquema que hemos visto es extremadamente limitado. No debes seguirlo. ¿Cómo aplicas clínicamente estas 4 leyes? En patología dices si es yin o si es yang. Bueno, pero no puede ser las dos cosas. Si hablas de relación, serían las dos cosas. Si hablas de categorizar, tienes que escoger una de ellas. Si escoges una de ellas, estás perdiendo la visión del conjunto. Vaya, qué problema tenemos. En el diagnóstico pasa un poco lo mismo. El causante de una enfermedad es el desequilibrio en yin y yang. Pero estas leyes no hablan de lo intrincadas y volátiles que pueden ser las manifestaciones clínicas. Solo te dice que si es yin o si es yang. Cuando el yang llega al máximo se convierte en yin. Demasiado... No sirve en la clínica, no sirve, no te ayuda. No te ayuda. Es por eso que estás tan despistado. No te ayuda. En el tratamiento pasa lo mismo. Si hay mucho yang, descender el yang. Si hay mucho yin, descender el yin. En caso de insuficiencia, tonificar. En caso de calor, refrescar. En caso de frío, calentar. Bueno, no siempre es así, es muy limitado. Hay veces que en casos de calor hay que calentar. No toda la insuficiencia mejora tonificando, a veces hay que hacer otras cosas. No todo el frío mejora calentando. Bueno, esto tal vez sería una excepción. Pero la idea es que es muy limitado esto. Insuficiencia de yang, exceso de yang, bajar el yang. Exceso de yin, bajar el yin. No, hombre, no. La clínica es todo mucho más complejo. Es más complejo, pero a la vez es más simple. Observa cuál es la relación entre yin y yang. No categorices. No te quedes solo con estas leyes, porque no vas a ninguna parte. Eso ya lo sabes, por eso estás haciendo este curso y por eso te cuesta tanto diagnosticar. Toda esta teoría es muy interesante y debes tenerla siempre en cuenta en el contexto clínico, pero debes profundizar más. Significa que esta teoría no explica cómo funciona realmente el mundo, se limita a categorizarlo, a ponerle etiquetas. Esto es mucho de ciencia occidental, lo que veíamos en el primer vídeo. La ciencia occidental se dedica a poner etiquetas, a catalogar, a categorizar, a mirar cada vez lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño. A nosotros nos interesa justo lo contrario, nos interesa separarnos y tener una visión de conjunto. Si vas categorizando cada una de las cosas, te será imposible tener una visión clara del conjunto.
La visión clara del conjunto la consigues mediante entender la relación entre yin y yang, no categorizar yin y yang. Espero que me haya explicado. Esta teoría en la práctica se resume en tonificar o dispersar yin y yang. Un final muy pobre para una teoría tan amplia y bella y útil en la clínica, y es que casi puedes trabajar solamente con esto y tienes buenos resultados, el paciente mejora. Pero no de esta manera, sino comprendiendo realmente yin y yang, no mediante las 4 leyes y las categorías yin y yang. Eso no te sirve en la clínica, lo siento. Todo lo que has visto hasta ahora habla de cantidad, categorizar, cantidad, hay mucho yin, mucho yang, insuficiencia de yin, hay insuficiencia de yang, pero ¿dónde está la relación? No habla de la relación en los libros de texto, es una gran pena, no está bien explicado. Me ha costado años y cursos y miles de euros llegar a conseguir que alguien me explicara un poquito la relación entre yin y yang. Y una vez la entiendes, luego ves que, ostras, este autor, aunque no lo diga, la usa. Este autor, aunque no lo diga, la usa. Y todos los autores de éxito, aunque no lo digan, usan esta relación. No se ciñen a las 4 leyes ni a categorizar yin y yang. Van más allá. Como tú irás más allá. Suen nos dice, el primer desacierto de un doctor es equivocarse en comprender las transmutaciones del yin y del yang. Así que es muy importante comprender yin y yang. Comprender yin y yang no es categorizar si la cabeza es yang o el tórax es yang respecto al cuerpo, pero yin respecto a la cabeza. Esto nos sirve para comprender cómo está funcionando yin y yang. Si no quieres equivocarte en la clínica, necesitas comprender la relación entre yin y yang. Como resumen, el yin-yang es una de las teorías más antiguas de la filosofía china. Cierto, los caracteres chinos para yin y yang representan el lado soleado o nublado de una montaña. Cierto, es una metáfora, es una forma de entender, de explicar sin hablar de algo que es inefable, de algo a lo cual no puedes explicar porque forma parte de la naturaleza. Por eso utilizan esta metáfora, que puedes encontrar que está bien o no, de el lado soleado o sombreado de una montaña. Yin y yang son 2 fases de un movimiento cíclico. Hasta cierto punto sí. Has visto un montón de tablas que intentan clasificar los fenómenos naturales en yin o yang. Los libros de texto y de fundamentos gastan muchísimas páginas en tablas clasificando yin y yang. Pero seamos serios, en la clínica no te interesa etiquetar si un síntoma es yin o es yang. Te interesa conocer la relación entre yin y yang que provoca ese síntoma. Tu trabajo en la clínica es clarificar, es volver las cosas más simples, es tener una mirada de conjunto y entender cómo está funcionando el conjunto. Por tanto, las estructuras complejas se basan en yin-yang y otros grados de complejidad que verás en otros módulos. Pero no olvides nunca la visión de conjunto y la visión de conjuntamente cómo se está moviendo yin y yang. Y esto es imposible hacerlo si te pierdes categorizando cada fenómeno como yin o como yang. Has visto las 4 leyes de yin-yang, que ya hemos nombrado. Has visto que
lo que cuentan en los libros de fundamentos y en las escuelas de medicina china, pero aquí en China, en Estados Unidos, en Australia, en todas partes, porque el modelo es exactamente el mismo. Es un modelo que funciona a medias, que no te ayuda a comprender cómo funciona el mundo. Es importante, necesitas un nuevo paradigma, una nueva forma de organizar todo este contenido. Así que ahora, como hemos hecho en otros vídeos, vamos a dar un minutito de reflexión. Es el momento de poner con tus propias palabras lo que has aprendido en este vídeo. Y lo que me gustaría es que te hicieras las preguntas de ¿qué has aprendido en este vídeo? ¿Qué limitaciones encuentras a las teorías de Yin y Yang, ahora que yo he hablado de ellas? ¿Y cómo crees que se pueden resolver estas limitaciones? Así que, por favor, dibújalo o escríbelo o como te sientas más cómodo. Tienes un minuto. Muy bien. Una vez sentadas las bases de lo que es y de lo que no es el Yin Yang, de lo que es y lo que no es la holística, la fisiología, lo que muestran los libros de texto, es el momento de empezar a hablar de Yin y Yang, de esta nueva forma de entender Yin y Yang. Así que, para empezar, como siempre, empezamos por el origen, por el principio. Y el principio es el cielo anterior, del que te hablaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Hasta luego!